biomédica logra avances muy grandes. Y de repente nos dicen que los científicos ya lograron identificar el gen responsable de la diabetes y lo eliminan o lo anulan, etcétera. Que ya encontraron el gen responsable de la hipertensión, que ya encontraron el gen responsable del cáncer. ¿Sí? Y entonces, pues logran modificar los genes de tal forma que ya no nos vamos a enfermar de diabetes, ¿sí? Ya no nos vamos a enfermar de cáncer. Entonces eso pues nos va a llevar a una evolución biológica, ¿sí? Hablar de futuro es especular, cada uno puede tener una visión distinta del futuro, pero bueno, esto de la modificación de genes no es algo nuevo. Desde la Segunda Guerra Mundial, Hitler, dentro de sus sueños, decía que quería crear la raza aria, ¿sí? Una raza fuerte, etcétera. Es decir, no es algo, esa idea no es algo nuevo. Se están en la actualidad a nivel de plantas, de animales, de otros animales, se están haciendo modificaciones para hacerlos más fuertes, más resistentes a plagas, en el caso de las plantas. ¿Sí? Entonces, ¿y a dónde vamos a llegar? Miren, algo no tan lejano. Les voy a poner un ejemplo que puede servirnos para darnos una idea. Anteriormente, hace algunos años, hace unos, no sé, 20 años, cuando uno tenía su coche y empezaba a fallar, lo llevaba al mecánico, ¿sí? Cuando llevábamos el coche al taller, el mecánico nos decía, a ver, ábrale el cofre, a ver, échelo a andar, ¿no? Acelérele. Y empezaba ahí a hacerle apretar cosas, a mover cosas, y ya nos daba un diagnóstico, ¿no? Nos decía, ¿sabe qué? Su carro ya le están fallando las bujías, no tiene buena compresión, hay que hacerle un ajuste, no sé, etcétera. Actualmente, si ustedes tienen coche, cuando llevan su coche al mecánico, al taller, ya ni siquiera le abren el cofre. Le ponen un escáner y en el escáner sale el diagnóstico, ¿no? Que tiene falla en la mezcla de gasolina y aire, le está fallando la intensidad de la energía a las bujías, no tiene buena compresión, etcétera. Sale un diagnóstico de las fallas del motor sin ni siquiera abrir el cofre. Ahora, imaginen ustedes, en la actualidad, yo cuando voy al médico, voy y le digo al doctor, fíjese doctor, que tengo un dolor aquí y me he sentido mal, me ha dado temperatura, etcétera. Y el doctor me dice, a ver, acuéstese aquí. Y me empieza a auscultar. Me toma la presión, me toma la temperatura, me dice que sople, que diga etcétera. Y finalmente me da un diagnóstico. Pues es que usted tiene colitis, usted tiene una infección, usted tiene lo que sea. ¿Ustedes creen que siempre va a ser así? ¿No creen que de repente, cuando vayamos al médico, nos diga, a ver, acuéstese ahí, nos acueste en un diván o en cualquier lado, y luego nos ponga una especie de tomógrafo, ¿no?
nos pase un escáner por todo el cuerpo y ya en el escáner salgan el diagnóstico, ¿no? Pues tiene problemas digestivos, tiene problemas de presión, tiene tal cosa. Como ya algunas enfermedades así se diagnostican. Pero imagínense que ya en forma habitual, para ir a la consulta del médico, pues ya nada más nos acuesten y nos pasen el escáner. Entonces, esto de esa forma, pues ya para qué queremos médicos. Vamos a necesitar, más que médicos, vamos a necesitar técnicos que sepan manejar esos aparatos. Es decir, podría cambiar mucho la relación médico-paciente. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Hay un libro, una novela que les recomiendo que la lean, está muy sencilla y además, pues sí nos puede hacer reflexionar. Es una novela que se escribió en los años 60 del siglo pasado. De hecho, ya hicieron hasta una película. El libro se llama Lo Feliz, de Aldous Huxley. En este libro, Aldous Huxley propone la visión de una comunidad futurista, ¿sí? Habla del futuro. Y en ese futuro que propone este autor, la humanidad tiene tantos avances que ya modifica genéticamente a las personas. Y entonces así como en las hormigas, ya ven que hay hormigas soldado, hormigas obreras, hormigas reina, etcétera. Así empieza a manipular los genes humanos y empieza a ser hombres muy fuertes, resistentes para el trabajo físico. Empieza a generar hombres no tan fuertes, pero con más inteligencia para el trabajo intelectual. Es decir, empieza a generar diferentes tipos de humano. Y esa es la visión de Aldous Huxley. Pero actualmente, pues si vamos a querer empezar a modificar el genoma humano, pues vamos a ir hacia allá. Entonces entramos en la disyuntiva de la evolución biológica. Si eso llegase a pasar, eso llevaría a una evolución social, ¿sí? Ya la sociedad ya no sería como la conocemos. Y entonces entramos en la disyuntiva de ¿a qué vamos? Normalmente nos han enseñado que la evolución del hombre, de acuerdo con Darwin, va que las nuevas especies se van creando por la mezcla de dos especies diferentes y que las especies más fuertes van sobreviviendo, ¿sí? Es decir, la diversificación ha sido el pilar de la evolución. Pero si vamos a estar haciendo modificación de genes, ya no vamos a ir a diversificarlos, cada vez vamos a ser más iguales, ¿sí? Ya se habla de clonación, ya no va a haber diversificación. Les digo que esto es futuro, pues cada quien puede tener una visión distinta. Entonces, ya para terminar, estamos septiembre del 2021, ya están clonando animales, ¿sí? Y lo peor, bueno, algo más interesante, desde el 2018, hace 4 años, ya hay bebés genéticamente modificados. Y la pregunta abierta es, ¿comenzó la nueva era de la humanidad? Específicamente en nuestra área, comenzó la nueva era de la epidemiología. Ya estamos ahí. Piensen un poco en eso, hacia dónde vamos, porque además pues, nos sirve un poco para establecer nuestra vida, hacia dónde la vamos a dirigir. ¿Sí? Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí, porque ya además ya vi que ya son más de las 9.
piensen un poco en estas teorías, estos nuevos avances que hay, hacia dónde vamos, y nos conectamos el próximo lunes, ¿sí? Sí, profe. Sí, profe. Profe. Entonces, o tienen alguna